Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Ayer, a puerta cerrada, la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, los 43 de Ayotzinapa, se reunieron a puerta cerrada. Es la primera vez que Rosario Piedra, nombrada en noviembre pasado en un polémico proceso en el Senado, se reúne con víctimas de uno de los casos más estrujantes registrados en la historia reciente de México. Trascendió que ella se comprometió a revisar la recomendación hecha por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso en el 2018. ¿Por qué hizo esto? Veamos el contexto. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se reunieron este martes de manera privada con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Ahí los padres pidieron rechazar la recomendación emitida por la CNDH en noviembre de 2018. En el documento, la CNDH señaló que autoridades de los 3 niveles de gobierno no hicieron nada para evitar los hechos que solo pudieron ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras del gobierno y que su investigación había sido obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades. A fines de 2019, Piedra Ibarra informó que la CNDH revisaría dicha recomendación y este martes nuevamente se comprometió a hacerlo. En entrevista con el diario La Jornada, el abogado de las familias Vidulfo Rosales recordó que en el documento de la CNDH señala que los cuerpos de 21 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y que al hacerlo descalificó el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes que descartaron que los estudiantes hubiesen sido incinerados ahí. Este domingo, durante la caminata por la verdad, justicia y paz, los padres de los 43 exigieron al gobierno federal que este año se informen los resultados de la investigación que realiza la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada en diciembre del 2018. Rosales ha señalado que hasta ahora los avances están enfocados a las estrategias de búsqueda de los normalistas, pero que no se ha ejercido acción penal en contra de las autoridades presuntamente involucradas. Punto y contrapunto. Bueno, así que primera prueba para Rosario Piedra, primer acto que en el público, en el que ella, y no público porque fue a puerta cerrada al final de cuentas, en donde toma protagonismo la muy polémica presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que darle un voto de confianza, querido Alejandro, ¿cómo lo ves? Yo creo que más que polémica ella, ¿no? También Polémico ella, el proceso, ¿no? de designación. También ella, ¿no? Declarando que no veía a los migrantes y a los periodistas. Declarando que han asesinado a periodistas. Es mi punto de vista. Y lo que creo es que también es la primera vez en la historia que hay una ombudsperson que es víctima, o sea, siente en carne propia lo que implica. Y eso de generar empatía con las víctimas, yo creo que es muy importante. Ella puede sentir en carne propia lo que sienten los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Ella tiene una trayectoria de activista en el Comité Eureka, junto con su familia, junto con su madre, que creo que la respalda. Fueron víctimas. Y me parece que el gran desafío que tiene Rosario, uno, es reivindicarse luego de un proceso que efectivamente fue muy cuestionado por sociedad civil, y el otro, pues pasar del activismo a las decisiones administrativas de un órgano autónomo constitucional y hacer valer ese contrapeso. Ahí creo que se la está jugando, y a mí me parece que pues era natural que se reunieran los familiares junto con la ombudsperson, y esperemos que pues esta sea una relación fructífera y que abone en desmontar la verdad histórica, comenzar desde cero, porque hay que comenzar muchas cosas, hay que quitar todo el escombro que dejaron y partir de cero en muchos temas de la investigación. No hay ninguna certidumbre de lo que pasó, la única verdad es que no sabemos todavía cuál es, y esperemos que esto, pues que la CNDH contribuya en la reconstrucción de lo sucedido con los chicos desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Coincides con esto, Ana Villagrán? Sobre todo con el tema, a ver, recupero la frase de partir de cero. Parece que este gobierno de repente empieza de cero en muchas cosas, ¿no? O sea, de repente dice, todo estaba mal, entonces vamos a partir de cero, y hay una prisa porque las cosas ocurren. ¿Cómo lo ves? Preocupante. Yo creo que esta señora, con todo respeto, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tendría que estar calladita en su oficina estudiando protocolos de cómo tratar a las víctimas, estudiando protocolos de cómo responderle a la prensa, estudiando protocolos de cómo estar al nivel de un cargo tan importante como el que tiene. Y si tuviera un poquito más no quiero decir inteligencia, sino algo como un poquito menos de soberbia, creo que se estaría sentando con todas las personas que seguimos cuestionando, por lo menos con los senadores, su presencia en la comisión. Lo que nos comentó mi compañero Encinas es justamente lo mismo que vienen diciendo desde hace un año.
Y es lo mismo que le dijeron a los padres de los 43 cuando el presidente iba a tomar protesta. Es lo mismo que le dijeron cuando ellos tomaron protesta. Y hoy no hay ni un solo cambio, no hay ni un solo resultado. Y lo que a mí me choca como mexicana sentir es que hay temas tan manoseados que seguimos como exponiendo, explotando este dolor. Lo mismo que están diciendo que están haciendo el Levarón y que está haciendo Sicilia, lo está haciendo el gobierno de la 4T con el tema de los 43. Entonces, lo que a mí me preocupa es que seguimos sin una respuesta. ¿Qué hizo Levarón y Sicilia? Que al final de cuentas este modelo se va a estar replicando. O sea, porque lo que le pasó a estos 43 podría volver a pasar en el país. Imagínense si vuelve a pasar. Como no existe una estrategia de seguridad que tanto dicen que no es importante, ¿qué volvería a pasar? ¿Se volvería a repetir exactamente el mismo esquema? Y entonces, ¿qué van a salir? Vamos a acabar el sexenio y el presidente va a seguir diciendo, vamos a empezar desde cero, porque estamos luchando contra la Comisión de la Verdad del PRI. Es un tema muy desgastante. Yo creo que la titular, por más víctima que haya sido, que eso no se le cuestiona, pero yo creo que no sabe tratar víctimas y no está a la altura de su cargo, pues lo está haciendo muy mal. Y los que sufren son los mexicanos víctimas de la violencia. Lecona, ¿qué le contestas? No le entendí mucho a Ana y creo que nada más no hay que deformar las palabras. Nadie dijo aquí que la agenda de seguridad no es importante, solo que no era un tema de seguridad, de policías y de balas, lo que se entregó no solo es de el seguridad, domingo. es más amplio. La marcha por la verdad, la justicia y la paz llevaba una agenda de verdad, justicia y paz, de justicia transicional, y no se trataba propiamente de la agenda de seguridad. Claro que es importante, no era el tema. En fin, lo de Rosario Piedra, pues sí, qué difícil, porque finalmente no hay al momento una forma de revertir el golpe que dio el Senado a la CNDH, que ha sido visible. Más allá del caso de los 43, decías, Genaro, que es la primera prueba para la ombudsperson. Yo creo que ya van por lo menos dos. Bueno, estuvo en el Congreso también, ¿no? Sí, donde hubo una... ¿Y habló de austeridad? Se habló de austeridad nada más. ¿A quién le importa eso para el Consejo Nacional de Derechos Humanos? No era el tema, mucho menos cuando ya se empezó el ejercicio de 2020 y mucho menos cuando estamos en plena crisis en la frontera sur, claro, donde hoy, por cierto, desde la Secretaría de Gobernación se emite un comunicado donde se informa que las organizaciones de derechos humanos ya no tienen acceso a los centros de albergue de personas que están albergando personas migrantes, ni se les permite. Por cierto, te interrumpo porque de hecho acaba de salir una tarjeta informativa en donde el Instituto Nacional de Inmigración confirma la veracidad de ese oficio que estuvo circulando e informa que mañana se notificará a integrantes de asociaciones religiosas y organizaciones de sociedad civil sobre nuevas fechas para su ingreso a los inmuebles. Sí, mira, yo he estado viendo a funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque pues, naturalmente nos encontramos en muchas cosas, platicando con muchas personas. Hay un desconcierto cierto al interior de la comisión. Rosario intentó nombrar visitadores que no tienen los requisitos, no cumplen los requisitos de ley para ser visitadores. Entonces hay mucha incertidumbre. Ciertamente lo de Ayotzinapa no digo que no sea importante, solamente que es muy concreta la demanda que tenían las organizaciones que acompañan a las mamás y papás de los normalistas, que es esta recomendación que no les gustó para nada a los representantes. Creo que si no les gusta a las víctimas, pues es importante dar un paso atrás. Eso es lo que ha hecho, pero en un entorno en el que la comisión ni se termina de configurar, en que francamente la señora Rosario Piedra no tiene mucha idea del lugar en donde está, no tiene idea de la agenda, está cuidando bastante las cuestiones que no debería desatender, perdón, no está atendiendo las cuestiones que están sucediendo de violaciones de derechos humanos en el sur y en otros lugares, y en ese contexto es que sucede esto. ¿Cómo lo ves tú, Frida? A mí me parece muy importante que no perdamos el punto en el que estamos, que es la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, un caso en donde todavía no hay una certeza, no hay una verdad, pero sí hay un punto en el que coinciden. El grupo interdisciplinario, cuando estudia el caso y cuando se relata qué es lo que sucedió, se apunta al crimen organizado, se apunta a un momento en donde las autoridades municipales y estatales confabularon con elementos del crimen organizado en Ayotzinapa para ejecutar actos de los que no tenemos certeza todavía. Y a mí me parece muy valioso que esto no se pierda de la agenda, porque sería todavía peor que hubiera silencio al respecto. Pero el presidente no está combatiendo el crimen organizado. Si hubiese silencio al respecto, si hubiese silencio al respecto, implicaría decir que no importa la justicia. Crimen organizado. El simple hecho de que la titular de la CNDH reciba a los padres de los 43 muestra una voluntad porque esto entonces la titular se lleve a la puede recibir a los padres, y porque además de todo, no puede recibir a Sicilia. Porque además de todo, ¿cómo van a actuar? Hay una actitud de atender a las víctimas y el presidente nunca ha dicho que los 43 no se
sean una agenda importante. No, y eso me yo no parece dije también eso. muy importante. Si bien es cuestionable la forma en la que llegó Rosario Piedra, hubo toda una serie de cosas que sucedieron en el Senado que, por supuesto, tienen que ver con todos los senadores de ese lugar. Sí es también muy fundamental entender que hay una agenda en donde hasta que no haya justicia y verdad, no se va a soltar el Pues tema de los échenle ganas 43. porque van muy mal, ¿eh? Pues es que no es un asunto de que yo le eche ganas. Yo creo que las autoridades están mostrando una actitud bastante favorable al recibir a los padres, porque repito, ¿de qué te sirve que te sirva el presidente No están si el combatiendo el presidente no crimen es quien va a organizado? ejecutar la atención a las Entonces, víctimas? ¿de qué sirve Entonces, que la Rosario titular Piedra, lo reciba? El solo crimen para cerrar. organizado que pactó con Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Eso es lo que Pública de estuvo Felipe diciendo el Calderón. presidente en la mañanera para descalificar a la marcha de Siciliano. Es lo que está repitiendo, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que Genaro García Luna, que fue el que diseñó la estrategia de combate al crimen organizado, recibía sobornos del Chapo Guzmán. Y era un narcogobierno, por cierto. Narcogobierno, literalmente. Sí, bueno, solo para por lo cerrar, menos se combatía el crimen organizado. son Aquí no están temas haciendo que no nada. tienen Se que salir combatía de la a agenda. algunos del crimen organizado selectivamente Pues aquí no de están acuerdo combatiendo con ninguno, todo lo imagínense. que estamos recibiendo Porque era un información. narcoestado. Porque era un narcoestado en donde había un personaje tomando partido en favor de un grupo delictivo. Cabe recalcar. Qué bueno que ¿Sabes ya lo qué van a sí hay que castigar, decir? ¿no? Sí hay que decir. Yo sí estoy de acuerdo que la guía de por dónde tiene que reconfigurarse el caso de Ayotzinapa lo dejó el grupo interdisciplinario de expertos Sí, independientes. de acuerdo. Creo que es indudable la voluntad que ha tenido el gobierno a cumplir esta sentencia que obligó la creación de una comisión especial para la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa. Y nada más para ligarlo con el tema de justicia transicional, una de las cosas que se han dicho y que son base de la justicia transicional es que cuando el gobierno, la Secretaría de Gobernación, nos dice que todo lo que hace es justicia transicional y que te pone el caso de Ayotzinapa como ejemplo de esto, no es del todo cierto. Es un ejemplo de lo que podría, es parte de lo que representa el apoyo internacional, pero para que la justicia transicional sea tal y suceda en el país, no puede ser de casos aislados, de casos emblemáticos. Pero a mí se me hizo todavía y más tiene que cumplir interesante. todas las cuatro patitas que sostienen la A mí justicia se me hizo transicional, que es todavía más justicia, interesante. verdad, reparación y garantías de no repetición, me hace todavía más de lo cual no interesante estamos que para avanzando para Ana- analizar que todos para los Ana temas. esto sea muy similar al caso de Levarón y de Sicilia. ¿Por qué crees que es muy similar? Porque Yo están te haciendo cuestiono, show, yo ¿o te por qué? cuestioné. No, no querida, no me la solo cambies. quiero, Yo solo te quiero cuestioné aclararlo. Es que porque no me quedó clara esa Sí, parte. entiendo que a ustedes Platícame. nunca les quede claro No, nada, ¿te platícame. pareces Es que a dices tu no estoy amiga? entendiendo como nada. A ver, si lo yo que fuera- yo estoy diciendo... Nada más quiero saber en qué se parece. Porque tú ves bien que la titular de la CNDH sí reciba a los padres de los 43, pero no ves mal que el, Olga el Sánchez presidente Cordero no recibió a los reciba a Levarón. Sicilia. Bueno, No, la- y la comunidad de la com- Mormón. sí, no lo mismo víctima porque de la titular a comisión en víctima. teoría tiene Es autonomía. lo mismo. ¿no? O sea, estás cuestionando. nada que ver. Por un lado Nada aplaudes, que pero ver. por el otro Bueno, ignoras. nos tenemos que ir. Incongruencia Se la puso 4T. bueno el debate al final, pero nada más hay que decir que en teoría la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en teoría, y hoy digo hoy, en teoría es o era autónoma. Hacemos una pausa y regresamos para irnos con la paparrucha de la noche.